¿Cómo andas, Darío? Un gusto saludarte. A ver, diputado, obviamente usted es una persona muy informada respecto a lo que está pasando con el antisemitismo. ¿Qué qué le pasa cuando vio esto y cómo lo pone en el marco de alguna forma, lo que viene pasando en la Argentina respecto también del fenómeno global que se está viendo en los últimos 2 años de antisemitismo? Bueno, por supuesto que es lo que sentimos todos al ver ese video, al ver a los chicos cantando, al ver al coordinador sumado a estos cantos, fue horror, porque nos lleva a la peor parte de la historia del siglo XX, en el momento en donde los judíos realmente eran quemados y eran asesinados en cámaras de gas y mediante otros métodos frente a una sociedad que no hacía absolutamente nada. Y vos lo decías también, el 7 de octubre de hace 2 años sucedió una matanza tremenda de judíos frente a los ojos de todo el mundo y no pasó nada. Entonces, este video que se terminó viralizando, en donde vemos a chicos en su viaje de egresados cantando que van a quemar judíos, es realmente un hecho muy grave que se da en la Argentina en un contexto en el que venimos diciendo hace tiempo que el antisemitismo está aumentando. Está claro que la Argentina sigue siendo un muy buen lugar para los judíos, para vivir acá, en relación a lo que está pasando en otras partes del mundo, pero el antisemitismo viene en aumento. Entonces, que se viralice este video tiene que servir para que tomemos conciencia sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo hoy se permiten ciertos discursos antisemitas, porque nadie frenó en ese micro decir, che, ¿qué están haciendo? ¿No? Ni uno solo de los chicos que están, o el coordinador, no sé si había otros Sí, había adultos. otros adultos, había, y nadie dijo nada. Nadie dijo qué están haciendo, es una barbaridad, qué están diciendo. Entonces lo que vemos es que se están naturalizando estos discursos de antisemitismo y eso es lo más grave que puede pasar, porque una vez que están normalizados, se sienten habilitados para pasar del odio verbal al odio físico. Ahora, para poner un poco el contexto en la Argentina, la verdad es que lo que está pasando, y nosotros lo informamos siempre de este lugar desde hace mucho tiempo, hay muchos lugares del mundo donde las personas de la comunidad judía que profesan cierto grado de ortodoxia, por lo cual en su forma de vestir de alguna forma delatan, por decirlo, y digo delatan un poco con un doble sentido, su condición de judíos, ya está en una situación peligrosa. Francia, Reino Unido, Australia. En Francia lo vimos este fin de semana, golpearon a una persona porque tenía una equipa puesta. Digo, esto está pasando. La sensación es que esto en Argentina, que es el país con la comunidad judía más importante de América Latina, no venía pasando a ese nivel. Ahora, está bien lo que usted está planteando, que es, ojo, porque esto de a poquito se puede ir creando el terreno para eso. Sí, también tendríamos que tener en cuenta que después del 7 de octubre, la escuela Hort en la primaria le dijo a los chicos que no fueran más con uniforme o que no fueran con kipá o que no fueran con nada que los identificara como judíos. El antisemitismo en redes es súper explícito. Para quien tenga cualquier duda, yo lo invito solamente a ver cualquier posteo que pueda haber en mis redes, que no importa de qué esté hablando yo, abajo hay una cantidad de comentarios antisemitas y lo estamos viendo cada vez más, lamentablemente, trascendiendo el espacio online y suceden cosas como estas. Ahora, diputada, veíamos la condena del presidente de la República, esperable, porque la verdad que si hay un punto donde tiene una posición firme el presidente es respecto del antisemitismo. ¿Seguimos esperando los mensajes de todos los otros líderes de la oposición, que hasta donde yo sé no han emitido ningún mensaje? Eso, no sé si usted tiene otra información, usted le ha llegado otra cosa, pero parecería ser una señal preocupante también.
La Argentina tiene una posición internacional en este momento que me enorgullece respecto al apoyo a Israel y respecto a la lucha contra el antisemitismo, cosa que no está pasando en otros lugares del mundo. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en España, ¿no? La verdad es que las actuaciones del presidente español son vergonzosas. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que estar muy orgullosos. Y cuando uso el plural, hablo de todos, no solamente los judíos, porque tener un presidente que lucha contra el antisemitismo, que dice que es aberrante un hecho como el que se dio en el micro y que le pide al ministro de Justicia y a la ministra que tiene bajo su cartera Educación que tomen cartas en el asunto, es lo mejor que nos puede pasar como sociedad entera. Por otro lado, sí, es muy preocupante lo que está pasando en el resto del sistema político, en quienes no son oficialistas. El kirchnerismo hizo completamente silencio e incluso sectores del medio que estoy pensando, por ejemplo, en Nicolás Massot, que en la última sesión habló defendiendo a Qatar y criticando a Israel ante un hecho de antisemitismo fuerte, no se pronunció. Y hay que dejar en claro esto, porque el antisemitismo nos tiene que preocupar a todos. Y hoy no está ocurriendo eso. Justamente yo le quería preguntar por el caso del cruce que tuvo con Nicolás Massot, porque me parece que es preocupante. Lo refrescamos para aquellos que no lo hayan visto y volvemos para desarrollarlo. Ilegal perpetrada por asentamientos ilegales en Cisjordania, que prácticamente diluyen a la imposibilidad la ocurrencia en algún momento futuro de una solución de dos estados. Y también pedimos, diputada, a usted la escuchamos y la verdad que usted también tiene bastante subjetividad con este tema. Entonces, por favor, no son mentiras, no son mentiras. Si usted quiere, le traigo la próxima, le doy más tiempo, todas las frases racistas, supremacistas, intolerables para cualquier república democrática y tolerante como la nuestra, de dos ministros que son verdaderas bestias como Ben Gvir y Smotrich, que deshonran al pueblo de Israel. Y usted debería tener vergüenza ajena de esos personajes. Entonces, nosotros como Estado argentino, insisto, no nos vamos a correr un ápice de la condena jamás, de la exclusión de jamás en cualquier proceso de paz. Si yo entendí bien, a mí me parece gravísimo esto, pero si yo entendí, a ver si usted interpreta lo mismo, diputada. Massot le dice que usted es subjetiva, con lo cual, como usted es judía, su opinión no pesaría de alguna forma, parecería que se puede interpretar eso. Y en segundo lugar, ¿a usted la quiere hacer cargo de los ministros de Israel? ¿Efectivamente eso es lo que quiso hacer Massot? Sí, realmente fue una locura lo que ocurrió ahí porque Nicolás Massot estaba utilizando una cuestión de privilegio para defender a Qatar, para atacar a Israel e incluso llegó a comparar al presidente democráticamente elegido con Goebbels, ¿no? Digo, ¿por qué Massot hizo eso en una sesión que no se trataba ningún tema relacionado con lo que está pasando en Gaza o en Israel? Yo todavía hoy no lo comprendo. Pero más allá de eso, sí, todos lo vimos. Hay abiertamente una acusación a que yo tengo una posición subjetiva. También considero como vos que esto debe tener que ver con que yo soy judía y básicamente todas mis intervenciones en la Cámara de Diputados alrededor de lo que viene ocurriendo desde el 7 de octubre entre Israel y Gaza están centradas en que hay ciudadanos argentinos en Gaza todavía hoy secuestrados. Hay 4. Uno sabemos que fue asesinado en Gaza y que su cuerpo sigue ahí, y hay otros 3 ciudadanos argentinos que reclamamos que vuelvan con vida inmediatamente. Entonces, que un diputado nacional argentino, en vez de estar pidiendo por la inmediata liberación de los argentinos secuestrados por Hamás, un grupo terrorista que gobierna Palestina, esté defendiendo a Qatar y esté defendiendo y mostrando preocupación, sin mencionar,
el ataque del 7 de octubre. Y acá quiero hacer un punto muy fuerte. Porque no se condena, ¿no? Digo, pareciera que la campaña que está llevando adelante Israel para la recuperación de sus secuestrados no tiene un motivo, cuando tenemos que recordar que esto se inició el 7 de octubre, cuando Hamás entró a Israel, asesinó, violó, mutiló y secuestró a jóvenes que estaban bailando, a familias que vivían cerca de la frontera y se los llevó a Gaza. Y lo que está haciendo hoy Israel es tratando de recuperar a estas personas que ya llevan casi 2 años en cautiverio, que no sabemos cómo están. Y que lo que está sucediendo hoy en Gaza se terminaría inmediatamente si Hamás devolviera a los secuestrados, cosa que no está haciendo. Quieren terminar con esta guerra, devuelvan a los secuestrados y esto se termina inmediatamente. Diputada, yo quiero hacerle una última pregunta apelando un poco a sus conocimientos. Usted es historiadora, doctora en historia, tiene obviamente mucho para aportarnos de ese lugar. Y es, a ver, lo que vimos recién, el discurso que vimos recién de un diputado de la Nación, va a un eje del discurso antisemita que es y presentar al judío como una quinta columna. El judío nunca es argentino, nunca es colombiano, nunca es chileno, nunca es francés, nunca es estadounidense. En el fondo siempre es de otra nación y por lo tanto es una especie de enemigo interno. Digo, de manual lo que se ve allí. Y esto se parece mucho a cosas que han pasado en el pasado. ¿En qué punto estamos, si nos tenemos que comparar con situaciones del pasado? ¿Cuánto se ha agravado la situación y qué se puede hacer o si estamos a tiempo de que esto no siga escalando, ¿no? El discurso antisemita siempre tiene dos caras, porque por un lado se nos acusa a los argentinos judíos de no ser argentinos, de defender intereses israelíes, de ser apátridas. Al mismo tiempo, no se quiere reconocer la legitimidad del Estado de Israel a defenderse, es decir, a seguir existiendo. Entonces, se considera que no somos de acá, pero al mismo tiempo se ataca a el único país judío en la tierra. Entendemos como que se dan este doble mecanismo antisemita. Queda claro que, por suerte, los judíos estamos muy entrelazados en la sociedad argentina, lo hemos estado desde el momento de las primeras inmigraciones a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por supuesto que se han sufrido diferentes pogroms en Argentina, sobre todo a principios del siglo XX y en la década del 30. Hubo hechos de antisemitismo graves, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es un lugar en donde, de nuevo, por suerte, los judíos vivimos absolutamente integrados con el resto de la sociedad. Pero al mismo tiempo tenemos los atentados, el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, el asesinato de Nisman mientras estaba investigando el memorándum con Irán. Entonces, somos un país que, de nuevo, tiene una comunidad judía muy integrada, muy arraigada, y al mismo tiempo hay hechos puntuales de antisemitismo que nos tienen que tener siempre alerta. Y lo que no podemos permitir es que el antisemitismo crezca de expresiones de izquierda, porque en el Congreso siempre tuvimos a la izquierda con las banderas pro-Palestina y anti-israelíes, pero lo que estamos viendo es cómo esto está tomando también a sectores del centro político, como es el de Nicolás Massot. Y eso es realmente preocupante, esta expansión que se está dando.